Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Voy a leer 2 versos nada más. Gálatas 5, 16 y verso 17. Decimos cada persona que se conecta en las redes sociales, comparte esta transmisión, dele me gusta, suscríbase si no está suscrito. Bien puede buscarnos en nuestro canal de YouTube como Pastor Carlos José Brito, para que siga también siendo bendecido a través de nuestros mensajes. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 y verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Padre, gracias por tu palabra. Bendice este pueblo, bendice nuestra vida, Señor, y que esta palabra sea cortante, que no simplemente lo bendiga, lo transforme a ellos, sino que también si hay algo en mí que tiene que ser enderezado, enderezalo, Padre, porque este pueblo que está aquí hemos decidido buscarte porque queremos encontrarnos contigo en aquel día, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Sometiendo nuestras debilidades para que podamos alcanzar nuestra salvación. Y la Biblia dice, donde leímos Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que queréis. Yo quiero que usted entienda algo en este día, y es que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos debilidades. De una manera u otra, la carne, la concupiscencia se nos revela de día en día. ¿Y cómo puedo yo someter estas debilidades? Es la pregunta. ¿Cómo puede un hombre someter las debilidades? Usted tiene que entender que las debilidades son sometidas por medio a Cristo, por medio a su perseverancia, por medio a su búsqueda en el Señor. Cuando la carne se revela ¿por qué? Porque hay una debilidad, número uno, y número dos, hay un descuido. La carne no se le revela a un creyente si no está descuidando su vida espiritual. Lo primero que yo tengo que hacer es entender que yo tengo un enemigo, el cual representa la carne, que si yo descuido mi vida espiritual, las debilidades que moran en mí van a comenzar a revelarse. Yo voy a comenzar a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Si la ira me dominaba y me gobernaba, por cualquier cosa yo me voy a irar, voy a hacer acciones que no son del agrado de Dios. ¿Y qué establece la palabra con respecto a la ira? ¿De quién es eso? Eso es del diablo. ¿Y son qué? Manifestaciones de la carne. Entonces usted tiene que entender que usted lo llamaron a ser un hombre, una mujer de Dios templada. Porque cuando yo soy un hombre templado que ando sometido a Dios, la carne se podrá revelar, pero no me podrá vencer. Porque no te vengo a decir que tu carne no se va a revelar porque tú busques a Dios. Te vengo a decir que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios y tú estás sometido a Dios, cuando ella se revela, tú no serás vencido. Por eso tenemos que entender que para yo poder dominar la carne, yo tengo que vivir sometido a Dios. Y no te estoy diciendo deja de hacer tus quehaceres, deja de cumplir con tu compromiso. No, te estoy diciendo que tú tienes que entender que el primer lugar en tu vida debe de ser conquistar la presencia de Dios. Pastor, pero ¿y cómo lo hago? Si usted va para el trabajo, tírese primero de rodillas, someta la carne,
encomiéndese a Dios, encomiende sus pasos, para que si la tentación llegare, usted ya, ¿qué puso? Un vallado sobre su vida. Porque la oración es lo que cancela, es lo que deshace las obras del diablo. Y usted tiene que entender que usted tiene un enemigo que es espiritual. Porque usted está luchando con un enemigo que no se ve. Y es lo que establece el apóstol Pablo en Efesios 6:2. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Es que usted caiga rendido ante la tentación. Por eso usted ve que el enemigo se vive levantando de día en día en contra de los hijos de Dios. Porque el objetivo es hacerte caer para destruir lo que Dios ya te entregó, para quitarte lo que tú recibiste. Por eso usted tiene que entender que para yo vencer, yo tengo que andar en obediencia. Yo tengo que andar sometido a Dios. La palabra establece en Santiago capítulo 1 verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de un lugar a otro. ¿Cuántas personas no hay así dentro de los caminos de Dios? Son fluctuantes. Cualquier viento lo derrumba, cualquier viento lo hace caer. Mire, usted y yo tenemos que entender que para vencer en el tiempo que estamos viviendo, vamos a tener que pararnos en pie de guerra, pararnos en la brecha, en la línea de batalla, porque los ataques están demasiado fuertes. El enemigo de una manera u otra está bombardeando al pueblo de Dios. Y la mayor guerra que tenemos es mental. Por eso el apóstol Pablo establece en 2 de Corintios 10:4 que aunque andamos en la carne, no ministramos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza, y llevando cautivo todo pensamiento que se revela en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. ¿Por qué el enemigo ataca el conocimiento? Porque el conocimiento es lo que te da la lumbrera de Dios. Y cuando tú andas en el conocimiento, temiendo a Dios y viviendo firme en los mandamientos, entonces hay una luz que te alumbra. Y lo que el enemigo odia sobre la humanidad o sobre los hombres, las mujeres de Dios, es que tú entres en esa atmósfera de Dios. Porque cuando la luz de Dios alumbra en ti, entonces tú eres una lumbrera sobre los que están en tinieblas. Y Satanás no le conviene que un hombre o una mujer de Dios se levante bajo sometimiento, se levante para someterse a Dios, para andar en su voluntad, para andar en sus principios. Porque cuando tú andas en los principios de Dios, entonces tú eres un arma letal en la mano de Dios. Por eso Satanás quiere mantenerlo en pecado. Por eso Satanás quiere mantenerlo caído, derrotado, destruido. Porque él sabe que cuando tú te afirmas en los caminos del Señor, entonces tú eres un instrumento de bendición. Y si hay algo que Satanás no quiere, es que usted sea un instrumento de bendición. A usted lo llamaron, mire, para que usted sea luz en medio de las tinieblas. Y si la luz de Dios alumbra en ti, no podemos permitir que una debilidades. No puedo yo permitir que ninguna debilidad o alguna tentación que sea humana venga sobre mí y yo caiga rendido, sometido a ella. Tenemos que madurar. Tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. Porque hay muchos niños dentro de la iglesia todavía. Que cualquier cosa, hermana Milagro, ya usted sabe que hay personas que hay que ponerle a veces hasta pamper, buscarle el tetero. Usted se ríe, ¿verdad? En el camino del Señor, personas que nada más falta que le pongan pamper y le busquen un tetero. Por todo se sienten mal, por todo se irritan, todo le molesta.
Pero si la palabra que se está predicando te está molestando, es porque hay una área en ti que te está cortando. Entonces la palabra es una espada de doble filo, y cuando es predicada, la palabra misma, ella van a provocar en nosotros un efecto, porque la palabra viene para transformar nuestras vidas. Y si a mí me sirve el zapato, ¿qué tengo que hacer? Es ponérmelo. Entonces hoy en día quieren en el pueblo de Dios que le estén maquillando la palabra a su conveniencia. Mire, es todo el que se quiera perder, que se pierda. Pero le voy a decir algo: no juguemos con nuestra salvación. Y ese evangelio, esas potasías que hoy se está viviendo sobre la tierra, mire, esto da pena, da vergüenza. Como hoy en día tanta vagamundería dentro de la iglesia, que el que está afuera no quiere venir a los caminos de Dios. Porque cuando usted le predica, lo que le dicen es que para qué van a ir para la iglesia, si la iglesia hoy en día lo que está es haciendo la misma cosa que hacen las personas que están en el mundo. A mí no me gusta decirle impío, porque un impío es una persona depravada, y hay personas que aunque están fuera tienen temor a Dios, son temerosos. Pero está difícil. Mire, voy a tocar un punto aquí. Esto no es para buscar rating. Yo le voy a decir algo. Hay algo que me tiene irritado hace tiempo en las redes. Yo me gusta a veces informarme de ciertas cosas. Por ejemplo, con la tal sierva Wendy. Ese nombre tienen que quitárselo a esa mujer, porque esa mujer no es sierva. Esa mujer está siendo un instrumento del diablo, una piedra de tropiezo ahora mismo. Entonces, con un asunto, una cuestión, y que sierva de qué, si los frutos que usted está dando son de un impío, de una gente depravada. Entonces el nombre de sierva tienen que quitárselo, porque siervo es aquel que sirve a Jesucristo, que da fruto, que se somete a los mandamientos. No, y entonces una balsa de personas que apoyando ciertas cosas. Y perdóneme que me voy a meter aquí, porque fue que eso me irritó. En una de esas plataformas donde le invitan a que la sierva, que tengo calor, María Victoria, y préstame una guan. ¿Y sierva de qué? Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que los alcohólicos, ¿qué? Entonces tú me vas a decir a mí que esa mujer bebiendo cerveza es una sierva, hablando las cosas que ella habla, es una sierva. Esa mujer tiene una depravación del diablo y entra en un espíritu de confusión, de estupor, donde se le ha cegado el entendimiento, y la fama esa que ha cogido lo que la va a llevar al infierno. Porque ella no anda detrás de Cristo, anda detrás de los jamones y de los cuartos que se está ganando. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra? Que donde está que nuestro corazón. Entonces, si el tesoro de ella está ahí, en esa plataforma, detrás de 3 pesos que se está ganando, vamos a ver si tú pereces sin Cristo. Y si esa mujer viene Cristo, o si perece en la condición que está, porque le digan sierva, va a tener un lugar en el cielo. Entonces, a mí que nadie me venga con eso. Ese nombre, esa mujer tienen que quitárselo. Esa mujer es una impía, porque la depravación y las cosas que salen de su boca no son de un siervo. El siervo es aquel que se somete a su padre, que anda en obediencia, que guarda los mandamientos, que da fruto digno de arrepentimiento. Ahora yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál es el fruto que esa mujer está dando para decirle sierva? Entonces, usted sabe por qué yo estoy tocando este punto, porque hay gente que cuando ven eso se lo celebran. Famoso pastor ahora que hay en una red ahí también bebiendo romo, se lo va a llevar el diablo al infierno si no se arrepiente. Entonces, yo estoy tocando estos puntos porque lo que está aconteciendo en las redes sociales, y como todo el mundo tiene un teléfono, tiene un Facebook, mire, voy a decir una cosa, ahora mismo mejor no ve las redes sociales, porque cuando usted entra, eso es una depravación
cristianos haciendo tantas cosas que yo me quedo sorprendido. Y no estoy criticando a nadie, pero quiero que usted entienda algo: que la salvación es individual. Y que lo que usted está viendo por ahí, esa depraviación, esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos engañadores que se han levantado sobre la tierra, que usted no sea de lo que ese viento lo lleve al infierno. Porque las cosas malas, mi hijo, son más fáciles de adoptar que las buenas. Hermana Milagro, las cosas malas son más fáciles de adoptar que las buenas. Entonces a mí se me han acercado gente preguntándome cosas que han visto. Pastor, y eso es bueno, pero la palabra lo dice, que eso es malo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? No hacerme amigo de las cosas del mundo, porque nadie puede encontrar salvación siendo amigo del mundo. Entonces, ¿cómo usted me puede decir que ese tipo de gente son cristianos, que son pastores, que son siervos? Mire, usted es un instrumento del diablo, y hay que decírselo claro. Porque para yo ser salvo, yo tengo que arrepentirme. Y después que acepto a Cristo, que viene el arrepentimiento, tengo que separar de mi vida el pecado, la desobediencia, la inmundicia. Entonces usted no me puede decir que usted es un siervo, que usted es pastor, si usted no está dando fruto de arrepentimiento. Entonces es muy fácil decir yo soy cristiano. ¿Y los frutos dónde están? Porque cualquiera es cristiano, pero háblame de los frutos. Porque cualquiera levanta la mano, pero ¿cuáles son tus frutos? ¿Qué tú estás haciendo? Gloria a Dios. Y miren qué dice Santiago capítulo 4, verso 4. Dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué son esa gente? ¿Son amigos de Dios? ¿Son enemigos de Dios? Porque ¿cuáles sus acciones? ¿En dónde están? ¿Es en el mundo aunque lleven una Biblia? Entonces, yo quiero que usted entienda en este día que nosotros como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, que Dios nos ha llamado con grandes propósitos. Dios nos llamó ¿para qué? ¿Es para que estemos en el mundo? ¿O para que adoptemos las cosas del mundo? Dios nos separó del mundo. Entonces el enemigo ahora ¿qué está haciendo? Con estrategia. Satanás no está ahora mismo sacando la gente de la iglesia. Y al contrario, Satanás ha metido una apostasía dentro de la iglesia para entretener a los hombres, las mujeres de Dios, y desviarlo de la verdad. Y esos espíritus de estupor están confundiendo. Están confundiendo ¿qué? La iglesia. Entonces el evangelio es un evangelio de santidad, a donde Dios te llamó a ser santo porque Él es. Entonces lo inmundo no se junta con lo santo. Por eso la Biblia nos da una enseñanza, y es que Dios separó la luz de qué. Entonces si Dios mismo cuando comenzó a construir separó la luz de las tinieblas, ¿por qué no dice y vio Dios que la tiniebla era buena? ¿O usted no se ha sentado, se ha centrado a escudriñar ese texto en Génesis? Y Dios separó la luz de las tinieblas, pero Dios no dijo y vio Dios que la tiniebla ¿qué? Era buena. ¿Qué dice? Y vio Dios que la luz era buena. Y si la luz es buena, ¿por qué el diablo, los demonios y este sistema que se han levantado hoy en día quieren hacerte andar en tiniebla? Porque Satanás sabe que si tú andas en luz, tú eres un instrumento para dirigir a otro. Y si hay algo que a Satanás no le conviene, que un remanente fiel se levante. Porque cuando se levanta un remanente, entonces a través de ti vendrán cantidades de personas. Y Satanás lo que quiere es que las almas perezcan sin arrepentimiento. Y usted tiene que entender que usted está en este camino porque usted vino a buscar una salvación. Y que si yo me mantengo en tiniebla, yo voy a perder mi salvación. Y hay un juicio, iglesia. Hay un juicio.
Y la Biblia dice que todos tendremos que dar cuenta, grandes y pequeños. Y todos estaremos delante del tribunal de Dios. Y allí seremos juzgados, ¿por qué? Por lo bueno y por lo malo. Y unos serán juzgados para salvación y otros para qué. Entonces, ¿usted cree que después que yo tengo tantos años en los caminos de Dios, tratando de encontrar mi salvación, de someterme a Dios, de vivir una vida en integridad, porque un hombre me vino a decir a mí, porque ahora la expresión más fuerte es milagro, y no, porque es que son religiosos. Mire, la religión es un espíritu, y la religiosidad no deja ni siquiera que el espíritu se manifieste. Una cosa es usted andar en prudencia, en sometimiento, y otra cosa es ser religioso. Porque cuando usted se va al extremismo, eso es pecado. Cuando yo vengo a ponerle yugo a usted, como he visto algunas denominaciones, hay problemas. Entonces, una cosa es que usted vista prudente, con decencia, con modestia. Es una cosa muy diferente a que usted tenga que andar en extremos, como está aconteciendo hoy en día. Porque para usted vestir formal, verse bien, usted no tiene que andar exhibiendo su cuerpo. ¿O no es? Hay empresas que, por ejemplo, las personas trabajan, esencialmente las mujeres, y le exigen que vaya con decencia. Pero hay otra que al contrario, quieren que usted vaya, porque eso es lo que llama, es el morbo que vende. Usted ve esa, cuando estaba en la empresa que trabajaba, me voy a reservar el nombre para no soltar eso por ahí. La batalla del jefe de ella fue esa. Porque cuando entró en la atmósfera que comenzó, nos casamos, todavía estaba media cruda un poquito. Y cuando comencé a enseñarle la luz de la palabra, yo nunca le dije, tú tienes que hacer esto, mira, venga a ver lo que dice la Biblia. Y la palabra comenzó a romperla. Cuando este hombre vio esta transformación, un día llegó allí endiablado, endemoniado, y le dijo, tú tienes un abandono arriba. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo usted ha visto a la esposa mía de que abandonar? ¿Y por qué usted cree que el diablo se le metió a ese hombre? Porque ya lo que le vendía allá, lo voy a soltar aquí. Mi esposa, cuando yo me casé con ella, me casé porque Dios me habló. Y la expresión que me soltó fue, porque yo estaba más chico, yo estaba moca. Sí, hermana, un tipo metido 6 años entre un monte, orando a Dios para que Dios me dé mi esposa. Ayuno, silicio. Y viene Dios y me permite conocerle específicamente en el monte. Y comienza Dios a tratar con ella, conmigo, y hablarme a través de los profetas. Y me dice que esa es tu esposa. Yo comencé a deducir, digo, Jehová, pero esta mujer parece una Jezabel. Cuidado si estos profetas se equivocaron. Y me metí 3 días de ayuno y oración. ¿Y sabe cuál fue la expresión que Dios me habló y me dijo? Me dijo, la sangre de ella corre por tu cabeza. Fuerte darle la expresión. La sangre de ella corre por tu cabeza. Desde ahí yo entendí, digo, lo que tengo es un compromiso de llevarla. Y comencé sin casarnos, orando con ella. Nos levantábamos a las 3 de la mañana a enseñarle rollo, orábamos y me mantenía ahí, y la palabra comenzó a transformarla. Cuando vino la transformación, entonces vino el problema. Pero la pastora parecía una impía y tenía a Cristo. Y no, hermano, usted se puede reír de la verdad. Y la Biblia dice que este evangelio será predicado por testimonio. Esa mujer pareciera una muñeca de revista. Y créalo como se lo digo, que si le enseño fotos, usted va a decir, ¿esa es la pastora? Sí. Pero la palabra la transformó. Y se le metió el diablo a su jefe. Fue y le dijo lo que le dijo. ¿Y qué hizo ella? Ella se sometió a Dios.
Y después el mismo que le fue y le dijo que estaba abandonada, él mismo la veía hermosa porque se le desató una gracia. Fue una tentación. ¿Para qué? Para golpear sus emociones. Y una de las cosas que las mujeres no han querido entender, que todos esos atavios, todas esas cosas que Satanás trae sobre nosotros, la trae porque la autoestima está abajo. Nosotros mismos como hombres a veces tenemos la autoestima abajo y queremos ciertas cosas para sentirnos bien. Mire, siéntase bien. Porque usted tiene que entender que la palabra me enseña que nosotros somos reyes y sacerdotes. Usted sabe lo que ay, Dios mío. Usted sabe lo que un sacerdote. No es cualquier cosa. ¿Qué es lo que un rey? Es un gobernante que gobierna en una nación. O sea que Dios te está diciendo que tú no eres cualquier cosa. Y Satanás de una manera u otra quiere golpear nuestras emociones. Quiere golpearnos. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos a buscar las cosas que Dios nos quitó. Ese dardo que le vino a ella fue para golpear su debilidad. Ay, todo su atavio, toda su atadura. Pero ella no obedeció. Llegó allá con los ojos colorados dando gritos. Y digo, ¿qué tú piensas hacer? Me dijo, si quiere que me cancele mañana mismo, pero yo no vuelvo a ser lo que yo era. Usted tiene que tener identidad. Usted tiene que pararse en pie de guerra. Dígale al diablo, a los atavios, a mí tú no me vas a contaminar. Porque si Dios comenzó una transformación en ti, ¿por qué yo tengo que volver a recoger lo que ya Dios me quitó? Y hay personas que después de tener 10, 15, 20 años en el evangelio, vengo mirando algo. Después que predicaban un evangelio de santidad, a los que llamaban malos, hoy lo están llamando bueno. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿La palabra de Dios ha cambiado? Sigue siendo la misma. Y la Biblia me dice que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Mire, no juegue con su salvación. Vamos a vencer nuestras emociones, nuestras debilidades. Mire, véaselo como lo que usted es. Usted, mujer, usted es una princesa de Jehová. Que cuando esa gracia de Dios se posa sobre usted, eso es algo que resplandece en una mujer. Y eso es lo que Satanás le molesta, esa gracia. ¿Por qué dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios? Ustedes creen que ustedes son cualquier cosa, y perdónenme la expresión, usted no es cualquier porquería. Usted es algo en la mano de Dios, que usted tiene una excelencia. Y el diablo siempre, esencialmente con las mujeres, la quiere vivir golpeando emocionalmente, buscándole falta. No, porque tú estás gordita. No, porque tú no te puedes poner esto. Yo no sé ni por qué me metí aquí. No, porque tú eres muy delgada. Porque si tú te pones una falda te va a ver. Lo voy a soltar. Te va a ver media. Mire, dígale al diablo, así fue que Dios me formó y así es que yo soy. Yo no tenía un peso y Dios hasta me dio un chin. Entonces pídale a Dios que lo que usted no tiene, que papá Dios se lo da. Usted se ríe, de verdad lo que le estoy hablando. Entonces esas cosas es para golpear nuestras emociones, para mantenernos en depresión, para mantenerlo en ansiedad. Y cuando una persona entra en ansiedad, entra en una depresión terrible. A uno le coge con comer mucho, a otro le coge con llorar, con estar encerrado en una habitación, no quiere hablar con nadie, no quiere juntarse con gente, porque así es que Satanás nos quiere mantener encarcelado. Pero dígale al diablo, a los demonios, a libertad me llamó Cristo. Oh, ¿y qué establece la palabra en San Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice el verso 35, así que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y dice Gálatas capítulo 5, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estemos como
otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Usted estaba sujeto a un yugo del mundo, y después que Dios me liberta voy a volver a someterme a ese yugo. Mire, a libertad la llamaron. Y yo no sé por qué Dios me ha metido aquí a tocar este punto con las mujeres, pero te vengo a decir que te mire bien en un espejo lo que Dios ha hecho de ti, la gracia que Dios ha depositado en ti. Lo que Dios ha formado en ti es mayor que lo que tú eras, porque lo que tú eras antes ya no lo eres más y no lo va a volver a hacer, porque si tú vives sometido a Dios, Dios te va a guardar de toda levadura. Shandalaya. Mateo capítulo 13 verso 3 dice de la siguiente manera: y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó. Gloria al Señor. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí está esta parábola que Jesús soltó. Está hablando acerca de qué? De diferentes tipos de personas con diferentes características. Personas que recibían la palabra al instante, la recibían con gozo, pero había una debilidad en ellos. ¿Y qué acontecía? La debilidad era más fuerte que la palabra, y la palabra era vencida. Pero hubo una parte, hubo una parte que aconteció. Dice que la otra cayó en qué? En buena tierra, y dio fruto, al 60, al 70, al 80, y al 100 ¿qué? Entonces yo no puedo decir de los que las debilidades o los dardos que provienen de las tinieblas ahoguen la palabra que Dios me entregó. A santidad te llamó Dios, a someterte a Él te llamó. Por tanto, no podemos permitir que la sabiduría que Dios nos ha entregado, cualquier viento, cualquier palabra de herejías que se está desatando hoy en día, dañen lo que ya Dios te entregó. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Escuche bien, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es un insensato? ¿Qué es un insensato? Es aquel que menosprecia el consejo de una persona sabia. Muchachos, ten eso. Es alguien que menosprecia el consejo. Ahora te digo algo. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Es aconsejarnos y decirnos el consejo que necesitamos para que nos vaya bien en el camino, para que no nos vaya mal. Es como los hijos, que los padres le dicen: hijo, no salga o no te juntes con fulano, porque ese tipo yo lo veo medio raro y hace cosas que no me gustan y te puede ir mal. Pero los hijos creen que el papá se le cogió con él. Y cuando viene el fracaso, ¿qué acontece entonces? Entonces el problema ¿para quién es? No, el problema es para ellos. Nosotros pasamos el proceso, pero el problema es de ellos. Entonces así acontece con muchos dentro del camino de Dios, que la palabra le da un consejo, le dice lo que no deben hacer. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que el hombre escoge caminos que le parecen derechos, pero su final son caminos de ¿qué? De muerte, de perdición. Si usted está en el camino de Dios, usted está porque usted está construyendo en su vida espiritual, porque usted quiere ser salvo. Y cada vez que Dios le habla la palabra, usted tiene que examinarla y escudriñar bien en sus caminos. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? Si lo que se predicó va conmigo, si tengo que alinearme, porque es un consejo que la palabra te está dando.
y te está diciendo: hijo, apercíbete de ese camino donde tú estás. Las cosas que tú estás haciendo no están bien. Devuélvete de tu mal camino y afírmate en mi camino para que te vaya bien. Eso es lo que hace la palabra, gloria al Señor. Entonces no seamos insensatos, no menospreciemos la enseñanza. Al contrario, si la enseñanza es buena, vamos a ponerla en práctica. Porque vemos muchas personas en los caminos de Dios que somos oidores de la palabra, pero pocos somos hacedores. El ser hacedor cuesta, porque para yo ser hacedor de la palabra yo tengo que someterme a ella. Y lo que le falta a la iglesia en este siglo XXI es sometimiento. Los seres humanos no se quieren someter, y eso es un mal que venimos arrastrando desde el pecado adámico. ¿Cuál fue la expresión de Dios cuando le dio el mandamiento? De todo árbol que hay en el huerto puede comer, mas a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día en que coma de él ciertamente que morirá. ¿Cuál fue el camino que cogieron? ¿Qué despreciaron? Fueron insensatos, menospreciaron la instrucción de quién, de la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Y qué está haciendo hoy en día la humanidad? Es despreciando el consejo que la palabra de Dios misma le está dando. Y por eso usted ve tanta persona pereciendo, tanta persona muriendo, jóvenes. Esencialmente la juventud, el enemigo está acabando con ellos, porque no escuchan ni siquiera un consejo de sus padres, mucho menos de Dios. Entonces no seamos de los insensatos. Aprendamos a tener sabiduría. Aprendamos a poner la palabra en práctica, para que en el día del juicio podamos ser salvos, porque ellas son las que nos van a llevar a la salvación. Ya estoy terminando. La Biblia dice en Mateo capítulo 13 verso 8. Oiga lo que dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál? Al 100. Dice aquí: ¿cuál? Al 100, ¿cuál? Al 60. ¿Y cuál? Al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga la palabra. Pero no simplemente oiga, sea hacedor de ella, vívala, póngala en práctica. Pastor, ¿y cómo yo puedo poner la palabra en práctica? Porque yo tengo debilidades. El enemigo me ataca. Hay un mundo pecaminoso. Son los 3 factores más fuertes que tenemos: la carne, Satanás y el mundo que vivimos. Y día tras día el enemigo sigue utilizando métodos para mantener la humanidad alejada de Dios, para mantenernos en el pecado. No podemos darle legalidad al pecado. Tenemos que someternos a Dios. Pastor, pero ¿y cómo yo venzo? Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Y por qué Dios manda a los de doble ánimo a purificar su corazón? Fuerte esta, ¿verdad, hermano Nelson? Y vosotros los de doble ánimo, ¿por qué no le dice a los que están firmes? Hay una parábola que habla Mateo correspondiente a 2 casas. Hubo un hombre que edificó en la arena y hubo otro que edificó sobre la roca. El que edificó en la arena, cuando soplaron los vientos, los ímpetus fuertes, ¿qué pasó? La casa cayó porque no tenía que fundamento, no tenía raíz. Pero el que fundamentó sobre la roca, cuando soplaron los vientos bien fuertes, la Biblia dice que no cayó porque tenía raíz, tenía fundamento. Y eso es lo que Dios quiere con esta iglesia: que usted tenga fundamento, que usted entienda la palabra de verdad, que usted ande a la luz de ella, que usted no se deje engañar por estos falsos profetas, por estas doctrinas que están llevando a cantidades de personas
a la perdición. Y siempre se lo voy a decir: si yo le cambié este evangelio de la palabra de Dios, corra y busque una iglesia donde se predique la santidad, una iglesia donde haya sometimiento a Dios. Donde usted ve una depravación, corra. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Usted se mete, y perdónenme los pastores que están ahí, que ahora tengo una balsa de perseguidores por ahí que estos mensajes le están irritando. Y yo estoy escribiéndome una serie de cosas. Ya yo estoy que nada más lo miro y digo: Señor, ten misericordia de ellos. Porque entonces tienen una doctrina de pecado, de engaño. Y cuando se levanta uno predicando una palabra de verdad, entonces quieren perseguirlo. Pero yo nada más veo los comentarios y me río y digo: Señor, ten misericordia de ellos. Porque yo quiero que usted entienda que lo que está aconteciendo sobre la iglesia da pena, da vergüenza. Usted no identifica un cristiano ahora mismo. La misma juventud da pena. Porque nosotros los pastores, y me voy a incluir, y le pido a Dios que me ayude a mantener este evangelio de verdad. Hoy en día, para tener una iglesia llena, están permitiéndole a los miembros todo lo que quieren. Yo prefiero tener 3 o 4, pero que el día que Cristo venga me llame a cuenta por esas 4 ovejas, y que con esos 4 yo pueda irme con ellos y decir: Dios mío, y estar en el gozo de mi Señor. Para vencer tenemos que someternos. Póngase sobre sus pies. Someteos pues a Dios, es lo que dice Santiago. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Iglesia, tenemos que resistir la tentación. Iglesia, tenemos que someternos a Dios. Iglesia, no podemos seguir viviendo una doble vida. Iglesia, tenemos que arrepentirnos de todo corazón. No podemos ser fluctuantes, no podemos ser una persona de doble ánimo, no podemos ser inconstantes. Cristo está a la puerta. Mire, Cristo viene y Dios me tiene hablándole a la iglesia estos mensajes. Esto es lo que la iglesia necesita. La iglesia no necesita profecía. La iglesia de profecía está llena, Dios mío, de conocimiento, de palabra. La iglesia, los hombres, las mujeres de Dios, lo que necesitamos es arrepentirnos. Lo que necesitamos es volvernos a Dios. Lo que necesitamos es andar en el temor de Dios y decirle al pecado: tú no vas conmigo. Porque el pecado es lo que nos va a llevar a la perdición. Y si Cristo entró en mí, ya el pecado no puede gobernar en mi vida. Por eso vengo a decirte: es tiempo de someternos a Dios. Es tiempo de someter la carne. Es tiempo de vencer este mundo pecaminoso donde andamos. La Biblia nos da una enseñanza. ¿Y cuál es? Que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy en día, al contrario, la iglesia está en la iglesia, pero el mundo está dentro de la iglesia. Y Santiago 4:4 nos lo dice bien claro: oh alma adúltera. ¿Qué es un adúltero? La gente cree que nada más la fornicación es que usted tenga una pareja y usted le falte. Todo lo que usted adopta que va en contra de los principios de Dios, usted es un adúltero. Todo lo que está en contra de la palabra y usted lo aplica en su vida, usted es un adúltero. Usted está en pecado, quiera decirlo, usted no. Mire, usted tiene que romper este diseño del diablo y entender que a santidad nos llamó Dios, y que solamente los santos, solamente los puros, los limpios de mano, puros de corazón, ellos verán a Dios. La iglesia está a punto de ser levantada. Cristo viene. Iglesia, percíbete, levántate, cambia tu vida, suelta lo que te está impidiendo. El servir a Cristo no es tan fácil. A mí me ha costado. Yo he tenido que aprender a ser aborrecido. A mí no me están invitando yendo aparte. Antes la agenda vivía llena. Pero cuando tú le lleves tu mensaje, ya los pastores están que nada más lo que quieren salvarse.
Cuando tú llevas un mensaje de arrepentimiento, hoy en día la iglesia está ahí, esto lo voy a soltar públicamente por las redes. Pastores que te invitan a una actividad y te meten a una oficina a decirte: no me predique de esto, no me hable de esto, aquí el pastor soy yo. Mire, pues predique usted en su iglesia, porque para eso tenemos el Espíritu Santo. Y esto lo hablo porque lo he vivido. Así es que está el evangelio, hermano Darling, a este extremo. Y no me hable de esto, no me predique de esto y predíqueme de esto. Mire, se equivocó el diablo y se equivocan los pastores que crean que yo les voy a predicar lo que yo quiera. La Biblia me da una enseñanza en Romanos 8:26, y es que el Espíritu de Dios es quien me guía a la justicia y a la verdad. Yo tengo conexión con Él y yo voy a predicar lo que Él me diga que predique. Mire, eso tiene que acabarse. Hoy en día lo que está aconteciendo, abra los ojos, despierta, iglesia. Cristo viene. Cristo viene y viene ya, y viene por una iglesia que esté preparada. Tenemos que ser como las 5 vírgenes, prudentes. Tenemos que estar preparados. El esposo viene por la iglesia. Y hay gente que se está cogiendo esto como un relajo. No sea usted de los que pierda su salvación. No se deje engañar por esos engañadores, por esos falsos profetas. Y por ahí viven. Mire, yo estoy gente escribiéndole a uno por ahí: wow, usted es uno de esos pastores que andan detrás del diezmo. Mire, yo le voy a decir una cosa: usted diezma aquí si usted quiere. Esta iglesia la sustenta Dios. Es un mandamiento, pero ni Dios te obliga. Y nada que usted hace obligado es un yugo. Ese fue el problema de Caín y Abel. Y la gente habla mucho de esto, pero no entiende esto. El problema de Caín no fue que llevó una mala ofrenda, como quieren muchos decir. No, fue que la ofrenda que llevó no la llevó con agrado. Lo que él fue a llevar, Caín lo llevó con dureza de corazón, casi obligado. Yo no obligo, aquí nadie se obliga. Aquí el que honra a Dios lo honra porque quiere. Y si con los diezmos y con las ofrendas que entran aquí, esta iglesia se estuviera cayendo a pedazos. Esta iglesia la sustenta Dios. Y yo no predico ni por una ofrenda. Nunca le he puesto precio al reino de Dios, porque el precio más grande lo pagó Cristo y fue morir en la cruz del Calvario. Y usted no tiene con qué pagarle al reino lo que Dios ha hecho. Y si usted siente gratitud, pues usted honra a Dios, usted honra su casa, porque la bendición viene para usted. Personas que están bajo maldiciones porque no honran a Dios. Y le voy a hacer una pregunta: ¿se ha parado la iglesia? ¿No han sacado de aquí? Dios todo el tiempo nos suple de una manera o de otra para que se pague la iglesia. Entonces yo le voy a decir algo y se lo voy a decir bien claro a esta iglesia: no crea usted que nosotros le vamos a tolerar el pecado. Eso tiene que romperse. A nadie, ni porque diezme. Aquí había gente que traían buenos diezmos, pero vivían una vida desordenada. Y aquí hay líderes que saben. Y como no querían someterse, un día le dije: mira, no me traiga diezmo, no me traiga ofrenda, ese alfolí. Cuando tú arregles tu vida, entonces tú ofrenda y diezma a Dios. Porque lo primero que te dice la palabra, ¿qué es? Que hasta si tú estás mal con tu hermano y viene a ofrendar o a diezmar, que te arregle con él antes de llevarlo. Entonces, si usted está mal con Dios, le voy a hacer una pregunta: ¿usted cree que una gente que esté en pecado, bajo inmundicia, lo que usted trae ahí, ni Dios se lo recibe? Porque lo primero que yo tengo es que estar en comunión, alineado a Dios, para que hasta me ofrenda. Entonces yo no ando detrás de una ofrenda. Gente por ahí escribiéndole a uno tanta basura. Esta iglesia la sustenta Dios. Ustedes son testigos de lo que estoy hablando. Aquí a nadie se le anda obligando para que diezme, para que ofrende. Y te vengo a decir algo: eso no te va a salvar. Porque hay gente que creen que ellos, porque traen un buen diezmo,
traen una buena ofrenda y así es que están los pastores. Y yo soy pastor. Gente que porque un empresario, una gente con una buena profesión cobra un buen sueldo, lo trae ahí, hay que aceptarle toda su vagabundería. Me he dado cuenta de cosas que eso me tiene a mí que mire, porque de verdad las cosas que están pasando, mire, lloran en la presencia de Dios. ¿Usted cree que yo voy a tener un líder con dos mujeres? Porque me trae un diezmo, mire, usted tiene que arrepentirse, si no el diablo se lo va a llevar al infierno. Y así es que está esto, porque hoy en día los ministros, los que andan detrás de la lana, este evangelio, mire, alguien tiene que levantarse. Y yo te vengo a decir en este día, aquí tiene que levantarse una generación de Dios que predique la verdad, que el pecado le llame pecado. Mando, sonda, calla, manda arriba. Porque es que Dios está levantando un remanente para que predique la verdad. No seamos de aquellos que estamos en el extravio. Levantémonos para predicar la verdad. Vamos a ayudar a otros para que sean salvos. Dios mío, Dios necesita un rebaño que se levante, un remanente que quiera llevar a otro hacia la salvación. Que no sea tú de los que viven en el extravio, porque Cristo viene, iglesia, y hay que preparar nuestras vidas. Preparemos nuestras vidas. Preparemos nuestras vidas, iglesia. Cristo está a la puerta y tenemos que ordenar nuestras vidas. Examinemos nuestros caminos, examinemos nuestros pasos y veamos cómo estamos caminando. Si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo me puede llevar al cielo, seguirlo haciendo. Pero si lo que estoy haciendo está mal y me puede llevar al infierno, pues alineémonos, levantémonos, rompamos esa estructura y levantémonos en el Señor. Dele ese aplauso al Señor. Padre, gracias. Señor, este pueblo está en tus manos, los que están conectados en las redes. Te pido por ellos, guárdale, bendícele, alinea. El que esté desalineado, mi vida esté en tus manos, Señor. Padre, no me dejes caer en tentación. Cubre mi familia, cubre este pueblo. Levanta un vallado, que estas palabras sean de gran bendición a su vida. Que estas palabras den fruto al 70, al 80, al 90 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Dios bendiga a cada persona que está conectada en las redes sociales. Comparte esta transmisión. Suscríbete a nuestra página si no te has suscrito. Y también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube como Pastor Carlos José Brito, para que siga siendo bendecido a través de la palabra de Dios. Dios le bendiga, iglesia.